escuchado muchas leyes con nombres de mujeres, pero ¿en realidad las entendemos? ¿Sabemos de qué trata cada una de ellas? Bienvenidos a un programa más de Balanzas y Balances, donde lo legal, fiscal y contable se unen para explicarlo de una manera más clara. Se encuentran conmigo Héctor, Pepe y un servidor para hablarles del tema, y les tengo una pregunta. ¿Realmente estas leyes con nombres de mujeres son creadas para beneficiar a las mujeres, para defenderlas? Pues fíjate que es un tema bastante escabroso, pero también muy interesante. Porque la verdad hay que ser muy sinceros. Estuvimos pensando mucho si hacíamos y si hablábamos de todo esto, porque hemos escuchado en redes sociales cada cosa. De que si ya no les puedes hablar, de que si ya no puedes hacer esto, de que si ya no... Que prácticamente ya ser hombre es un delito, ¿no? Y justo quisimos tocar este tema para desmitificar esta parte. Si realmente todo va en contra de nosotros, si esta parte es para defender a las mujeres, para darles un lugar, porque también te voy a decir algo. El hecho de que tengan estas leyes nombre de mujer, pues cada una es una historia. Cada una es un evento que pasó y que hizo que se suscitara toda esta parte para hacer algo un poquito más o un mucho más visible algunas situaciones que están pasando en el país y que a lo mejor no lo estábamos tomando tan en cuenta o que lo habíamos normalizado. Uh-huh. Yo creo que sí, es un tema delicado. Creo que es uno de los temas que hemos manejado en estos podcasts de los más importantes, o sea, no sin dejar de apreciar los anteriores. Pero es una realidad. O sea, en México ser mujer es peligroso. O sea, hay que tener mucho cuidado con esa situación porque, bueno, con todos los temas que yo desarrollo de viajes, las mujeres tienen miedo en México. Y es algo triste, es algo que se tiene que cuidar y tener presente y consciente en la actualidad del país. O sea, hablamos mucho de la violencia que se generaliza en el país por temas de narcotráfico, pero es una realidad y es increíble que las mujeres no puedan tener una libertad dentro del territorio y que estas leyes que se están creando pues son en parte para garantizar un poco su seguridad, ¿no? Y que existan unas repercusiones y unas consecuencias de manera pues un poquito más fuertes a temas que antes eran muy normalizados, ¿no? O sea, que se podían hacer, que se habían dejado pasar y que con la aprobación de estas leyes, pues obviamente tienen un poquito más respaldo las mujeres. Sí tienen un poquito más respaldo las mujeres, pero a mí también me gustaría tocar el tema de que el hecho de que estas leyes posiblemente, o vamos a verlas, defiendan o protejan un poco a la mujer, eso automáticamente no quiere decir que todos los hombres somos malos. Claro. O que todos los hombres son criminales, uh-huh. ¿no? O sea, justo para eso estamos haciendo este capítulo, para desmitificar, como habíamos dicho, si sí protege a las mujeres o nos protege a ambos bandos, y la publicidad o mala publicidad en redes sociales nos ha llevado a un punto en el que pensemos que no es así. Claro, considero que efectivamente tienes la razón. Nacimos en un país donde es machista y es un tema cultural. Al final del día, nuestros padres, nuestros abuelos siempre han tenido una creencia distinta, hasta nuestras propias madres y nuestras abuelitas, ¿no? Siempre era el atender al marido, el tener acciones del hogar, y las cosas han cambiado, y para bien. Yo creo que para bien. El problema es que también hay abusos. Claro. Y muchas veces, al darle también tantas herramientas al género femenino para que puedan ellas defenderse, pues también podría llegar a un abuso. Pero vamos a hablar de cada una de las leyes, si gustan, y vamos platicando cada una de ellas para irlas desmenuzando y platicarlas, que eso es muy interesante, muy interesante. Por ejemplo, tenemos la Ley Olimpia. La Ley Olimpia es una violencia digital, y el caso que la originó en 2013, Olimpia Coral Melo, tenía 18 años y vivía en Huachinango, Puebla. Su entonces pareja grabó un video íntimo de ella y lo difundió sin su consentimiento. El video se viralizó en su comunidad. Un medio local la identificó públicamente con un encabezado humillante. El resultado fueron 3 intentos de suicidio. Cuando intentó denunciar, las autoridades le dijeron que no había delito que perseguir. La violencia digital no existía en la ley. En lugar de resignarse, Olimpia convirtió su experiencia en un motor de cambio. Si la ley no reconocía lo que le pasaba como delito, era la ley la que debía de cambiar.
Fíjate que qué bueno. O sea, qué bueno. ¿Por qué? Porque si algo no existía en la ley que protegiera, y esto, ojo, porque no solamente es para la mujer, porque también a nosotros como hombres nos pueden grabar sin nuestro consentimiento. O sea, esto sí quiero partir por esa parte, que es la primera de las que vamos a ver, que no es exclusiva para la mujer, porque tanto el hombre lo puede hacer como la mujer lo puede hacer. Y está cañón, ¿no? Está cañón que, imagínate, o sea, prender la televisión o estar en tu Facebook o en tus redes sociales y de repente mensajes de tu familia o de tus amistades, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás saliendo, no? Y no estás saliendo porque te caíste o fue algo chistoso, estás en ropa interior o estás desnudo o estás en alguna posición en la que no es muy conveniente. Fíjate que hace años a mí me tocó recibir una noticia, estaba yo muy joven, y recibí una noticia precisamente de una mujer cuando la pareja compartió imágenes íntimas. Y era un chisme de pueblo, porque íbamos de vacaciones, en ese momento estaba el auge en ese pueblo, ya ven que hay pueblo chico, infierno grande. Claro. Pues entonces la mujer tuvo que irse del país, ya ni siquiera de la ciudad, porque se hizo muy, muy viral. Entonces, sí son situaciones muy complejas. Yo le veo muy asertivo el que hayan legislado en este sentido, porque al final del día también es una protección para todos, no nada más para tu pareja o para ti, para tus hijos, para tus nietos, para tu familia. Y parte también de la cultura que tanto hablamos, ¿no? Al final del día debemos estar conscientes de quitarnos ese pensamiento machista, de presumir, miren a mi mujer, miren cómo tengo a esta, miren lo que puedo yo hacer. ¿Por qué? Porque eso no debe de ser, ya es un tema moral que debemos ir cambiando en la cultura. Y si la parte moral no hace nada o no te entra en la cabeza, en tu moralidad, que hay cosas que no debes de hacer, perfecto, que entre la ley a decirte esto no se hace, que tengas, por ejemplo, en este caso, la pena es de 3 a 6 años de cárcel. Y obviamente hay agravante. ¿Cómo se agrava? Pues si la persona que te tomó el video y que lo difundió, posiblemente puede ser tu pareja o alguien de confianza. Y aquí es importante, en tema penal, las fotografías pueden ser aportadas como pruebas. Los mensajes de WhatsApp, los mensajes de Messenger. El único requisito para presentarlo como prueba en un procedimiento penal es de que tú hayas participado en ese video o que se haya llegado a través de una autorización de la persona que lo grabó o estuvo en ese video. Sí, entonces, de aquí podemos partir que si tú crees que no va a ser aportado como prueba, estás muy equivocado, porque con el simple hecho de que la persona que aparece en esa imagen denuncie, ya puede aportarse como prueba. Con ciertos métodos, porque hay que hacer una cadena de custodia, hay que resguardar la información, presentar el teléfono, los metadatos coincidan exactamente en cotejo con lo que se está presentando, pero al final del día es viable. Sí, y está bien que, como tú mencionas, proteja ambas partes, ¿no? Porque es importante tener una tranquilidad, ¿no? Si no tienes una tranquilidad de estar diciendo, oye, es que ¿y dónde están mis fotos? ¿Y qué va a pasar? Y obviamente vienen consecuencias más estresantes de salud mental, de preocupación, de un estrés que a veces no comparten las personas que lo tienen ahí porque pues ellos saben lo que han hecho, ¿no? Es conveniente hacer esas penas porque pues puede tener consecuencias hasta de suicidio, ¿no? Justo iba eso, o sea, si se quedara así como de chin, ya me vieron, ¿no? Pero esta persona que hasta 3 intentos de suicidio, o sea, ¿cómo un errorcito o el hacerte el machito puedes atentar contra la vida de otra persona? No, y también, vamos a ver la siguiente, que también podría recaer en esto. Ley Ingrid, revictimización mediática. El caso que la originó el 9 de febrero del 2020, Ingrid Escamilla, de 25 años, fue asesinada en su departamento en la colonia Vallejo, en la Ciudad de México, por su pareja Eric Francisco, de 46 años. El crimen fue brutal, pero lo que desató la indignación nacional no fue solo el feminicidio. Las fotografías del cuerpo fueron filtradas por funcionarios públicos y publicadas en primera plana por medios amarillistas. Su familia pedía respeto. Los medios publicaban imágenes del cuerpo mutilado. Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno, anunció que la filtración sería investigada. La fiscal en ese entonces, Ernestina Godoy, presentó la iniciativa ante el Congreso capitalino.
Y volvemos a lo mismo, es un tema de compartir imágenes, de compartir información de la carpeta de investigación, que muchas veces también veíamos luego en las noticias que se filtraban o en las redes sociales, se filtraban imágenes o fotografías luego de un operativo que se había realizado, y eso es lo que ahorita están penando. No, y es que ya ni siquiera, bueno, no nos vamos muy lejos, ¿no? Te iba a decir, ya ni siquiera podemos confiar en nuestras autoridades, ¿no? Si ellos mismos son los que filtran, o en este caso filtraron información, documentos, fotografías, imágenes, y más cuando es un caso, digo, es independiente el caso, pero este caso fue, yo lo recuerdo, fue muy mediático, o sea, fue aparte muy gráfico. Sí, y vamos a otros temas, por ejemplo, los medios, como dice Gerardo, medios amarillistas, ¿no? Hay periódicos, que no voy a mencionar, que su exclusividad es aportar esas fotos, pero también lo alarmante es las personas que consumen esas fotos, ¿no? Porque sí hay personas que les encanta mucho ver ese tipo de cosas y es horrible, o sea, es increíble que digas, quiero ver cómo quedaron, ¿no? O sea, y es en casi todos los accidentes, ¿no? Hay personas que venden esas fotos y obviamente hay medios que como que distorsionan la imagen, obviamente para el respeto de las víctimas de esos accidentes, ¿no? Y es correcto que se haya creado algo así para que eviten. ¿Quién también tiene acceso a las escenas del crimen, no? Son personas que no están capacitadas, no están preparadas y filtran esas imágenes. Pues fíjate que ahorita voy a hacer una acotación. Fíjate que es importantísimo, sí, una capacitación, no nada más, porque generalmente son los periciales también, o los mismos policías. Uh-huh. Y aquí es un tema muy delicado. El tema de que a veces hasta se creaban grupos de WhatsApp para compartir imágenes. Yo me acuerdo que había hasta grupos de WhatsApp donde tú entrabas y hablaban del narcotráfico y había una serie, infinidad de mutilaciones y de agresiones. A veces hasta grupos de WhatsApp donde existían relaciones íntimas, ¿no? Casi pornografía. Y por eso estamos comentando estos temas, porque queremos hacerle conciencia, que que realmente no lo normalicen y que lo vean realmente en el problema que se pueden meter. Porque si estás metido en un grupo y tú compartes, o con el simple hecho de estar de espectador en ese grupo, uh-huh, y una de las personas en ese entonces es denunciada porque compartió ese tipo de imágenes, también vas a tener una responsabilidad penal porque estás inmiscuido en ese grupo, porque estás viéndolo. Entonces la recomendación también es, uh-huh, exactamente, que te salgas del grupo y que lo denuncies. Lo denuncies, no solo salirte, denunciarlo, ¿no? Porque el callarte también te convierte en cómplice. Claro, y a ver, yo quiero hacer esta acotación. Esta ley tampoco es única para las mujeres. O sea, esta ley también nos defiende a nosotros como hombres. Esta ley y la anterior. Sí, la anterior. Sí, voy a tratar de cada ley que veamos hacer ese acotamiento, O sea, que no quiero que se escuche repetitivo, pero es importante justo para salir de este embrollo cultural de que todas estas leyes solamente son para las mujeres y el hombre es el malo y el hombre es el... No, esto también nos ayuda a nosotros como hombres. Y fíjate qué importante la siguiente que vamos a ver, porque precisamente se da mucho en los hombres. Ley Sabina, pensión alimenticia. El caso que la originó, Diana Luz Vázquez Ruiz, activista y comunicóloga, batalló durante años para que el padre de su hija, Sabina, pagara la pensión alimenticia. El sistema le daba largas. El deudor no enfrentaba consecuencias reales. Diana convirtió su caso personal en un movimiento nacional. Pensión alimenticia, amigos. Y hay hasta también un buró de personas deudores alimenticios. Oye, pero esto ya era urgente. ¿Cuántos casos no sabíamos y hemos vivido en cosas y en partes cercanas de amigos o amigas que estaban en juicio y en juicio y en juicio y el otro pues, simplemente no pago, no tengo trabajo, pues a ver cómo le haces? Y pues obviamente llega esta persona a levantar la voz. Y no solamente ganó ella, o sea, ganaron muchas personas. Y vuelvo a lo mismo, esta ley tampoco es solamente para mujeres. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que los niños o los menores se quedan con el papá. Y cuando eso pasa, pues la madre es la que ahora tiene que pagar una pensión. Entonces, no solamente es para las mujeres, también nos ayuda a nosotros como hombres en el caso en el que estés en este supuesto. No, y hay que ser responsables. Al final del día también la ley prevé que en caso de que si tú tienes un hijo
y el hijo no es responsable de los alimentos, también el hijo puede exigirlos al abuelo. Y en ese entonces también hasta le pudieran embargar sus bienes al abuelo. Así es que también debes hacer responsable a tu hijo de sus obligaciones que vaya contrayendo en la vida. Yo creo que es un tema de responsabilidad, también de honor, porque si tienes un hijo, pues vas a hacerte cargo de él en todos los aspectos, monetario, personal. O sea, porque hay muchas personas que dicen, yo ya di mi dinero, mi hijo está bien. No. O sea, tienes que ser partícipe de su educación, y la exigencia de la pensión es buena porque algunas personas decían, yo con esto hago cuentas y ya con esto vive mi hijo. Error, ¿no? La otra vez estaba viendo un comparativo de todas las necesidades de un muchacho a ciertas edades y no es ni el 10% de lo que le quitaban a esta persona, ¿no? Hay que ser congruentes también con el descuento. Sí, con el estilo de vida al que lo tenías acostumbrado. Por supuesto. Y ser responsables, porque también hay personas que pues dicen que tienen un sueldo menor, que dejan de trabajar. Dicen, es que a mí no me pueden encontrar si no tengo un patrón y no me pueden descontar. No. O sea, la ley también, y Gerardo no me va a dejar mentir, el juez puede hacer una investigación de estados de cuenta, porque si hay muchas personas que dicen, no, si no tengo un trabajo no me pueden descontar. Claro que no. O sea, puedes ir a otras instancias más fuertes y no lo hacemos, o sea, obviamente sí hay personas que lo hacen por capricho, pero hay personas que lo hacen realmente porque su hijo tiene una necesidad alimenticia, de vestimenta y de recreación. Y es importante que se protejan a estas personas, como dice Héctor, tanto hombres como mujeres, que se les garantice la alimentación y todo lo demás por medio de penas pues un poquito más graves, ¿no? Que en este caso ya es la cárcel, porque antes no metían a la cárcel a las personas que eran deudoras alimentarias. Claro, es que con esta ley lo que nace es el tipo penal. Y no solamente el tipo penal, o sea, también ya las medidas de apremio, porque ya lo hemos platicado también en otros capítulos. Por ejemplo, como tú dices, lo de los estados de cuenta. Pero también acuérdate que ya no puedes ejercer un cargo público, ya no puedes tener tu licencia, no te puedes casar, puedes pasaporte, ya no puedes casarte, ya no puedes conseguir a lo mejor trabajo, porque ya en muchos trabajos te van a pedir tu constancia de no deudor alimentario. De no deudor alimentario. Y es que para sacar tu licencia, y yo creo que es elemental también como patrón, si vas a contratar a una persona y estás detectando de entrada que es una persona deudora de los alimentos de su hijo, es un irresponsable. Y al final del día, ¿qué consecuencias te va a traer contratar a una persona así? Pero fíjense, la ley que sigue. Y la ley que sigue a veces se crea también por esa violencia o ese exceso de enojo que tienes con tu pareja. Y hablaremos de la ley Malena. Ataques con ácido. El caso que la originó, el 9 de septiembre de 2019, 3 hombres llegaron al domicilio de María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña de 27 años, conocida como Malena, y le arrojaron ácido sulfúrico. Las quemaduras cubrieron el 80% de su cuerpo, de segundo a tercer grado. El ataque fue ordenado por Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado del PRI y hombre casado con quien Malena mantenía una relación que intentó terminar. Cuando quiso alejarse, empezaron las amenazas. Los autores materiales fueron detenidos. Vera Carrizal estuvo meses prófugo y fue detenido en abril de 2020. Su hijo, coautor intelectual, sigue prófugo. Increíble, pero cuando tú ejerces violencia excesiva en contra de una mujer, ya también lo están tipificando con sanciones más graves y está muy bueno. Está muy bueno, está muy bien. No, está muy bien. Y aparte, o sea, tiene un agravante porque deja tú la violencia. Sí, es la violencia que ejerció, pero también el poder que tenía, porque tenía un cargo público. Entonces, ejercía poder, tanto poder económico, poder doméstico, poder de tener pues más fuerza y poder ejercer más violencia aún. Pero ya, ¿qué corazón tienes de... Si ya no quiere estar contigo, brother, o sea, ya suéltala, ¿cómo que vas y todavía te pones de acuerdo con tu hijo? Es que ese punto iba yo. Cabrón. Y volvemos a lo mismo, es un tema cultural. Qué irresponsable. Ya no nada más estás maleducando a tu hijo, tú estás maleducando y estás transfiriendo esa irresponsabilidad, ese tipo de persona que eres, lo estás difundiendo a seres que tú tienes la responsabilidad de guiarlos en la vida con un bienestar. A esto caemos en el caso de encerrarnos
en viciarnos, cegarnos con la violencia, con la ira del enojo hacia una mujer. Y es un tema también de salud mental, ¿estás de acuerdo? Justo. Porque, como dice Héctor, ¿qué tanto odio tú puedes tener dentro de ti como para poder sacarlo con alguien más? Incluso si fue tu pareja, o sea, ¿cómo es posible que alguien que te compartió su tiempo seas tan ingrato como para poder querer hacerle daño en cierta manera, ¿no? O sea, y de esa forma, o sea, porque es cierto lo que dice, ya tipifican como intento o tentativa de feminicidio y no como lesiones. O sea, ya es un agravante. ¿Por qué? Porque eso es real. O sea, el hecho de que le arrojes ácido a alguien es porque la quieres matar. O sea, no es nada más de que le pase algo. No. O sea, eso es lo triste también de que no se tratan estos casos. Y es también triste que todos pensamos que estamos bien o vamos por las calles cuando no sabemos lo que las personas tienen en la cabeza, ¿no? Pero o sea, fíjate, ¿qué pensamientos sí, tienen? Y no nada más es el odio de matarla, aquí es algo más. Aquí es el hecho de hacerla sufrir. Ujú. Porque de entrada sabes que si le aplicas ácido a alguien no es para matarla, es para que sufra y para que toda su vida lleve una marca visible. Ese es el problema. El odio tan grande como para crearle ese daño tan enorme. Sí, y claro. fíjense que Antes de pasar a la otra, esta ley tampoco ayuda o apoya solamente a las mujeres, porque también a los hombres podemos caer en esta situación de que pues nos ataquen con ácido. Entonces, no solamente es para mujeres. Entonces, otra ley que no solamente es para mujeres, que no solamente va a atacar el hombre, solamente es el que puede hacer esto. ¿Vale? Ahora sí, perdón, amigo, solamente quería hacer este ¿Qué es el acotamiento. paréntesis? Y fíjense qué importante es el tema de dónde nace toda esta violencia, Del hogar. que a lo mejor lo podemos detectar desde el principio cuando una persona es acosadora, cuando te está acosando constantemente. Y vamos a ver la siguiente ley, que es la ley Valeria, el acecho. El caso que la originó Valeria Macías, activista de Nuevo León, vivió durante 5 años siendo víctima de acecho. Su agresor la seguía, la vigilaba, la intimidaba de forma reiterada. Cada vez que intentaba denunciar, la respuesta era la misma: no hay delito que perseguir. El acecho no estaba tipificado en México. Junto con las organizaciones Nosotras para Ellas, impulsó el reconocimiento legal de este delito. Y partimos de lo mismo, de que no tenemos la cultura, de que no nos han enseñado el límite de entablar una comunicación a acechar en una comunicación. Sí, claro. Y fíjate, no sé si ustedes han visto esta serie de You, ¿no? De este brother que se obsesiona con una mujer y la sigue y se mete a su casa y le saca fotos y tiene sueños con ella. O sea, es esta parte. Ahora, mucho ojo, porque yo he escuchado mucho en redes sociales a gente, porque ni siquiera es experto, es gente que dice, justo, ya no le puedes decir hola, ya no la puedes saludar. A ver, eso no es acechar, eso no es acoso. La ley tiene tipificado, gracias a esta ley, que se está tipificando como acoso o como estar estoqueando a una persona. No por el hecho de que la veas y la saludes, ya la estás acosando o ya la estás acechando. El acecho es eso, el estar prácticamente friegue, llamadas y mensajes, Sí, y te espero afuera de tu casa. Tiene que ser de forma reiterada, es correcto. Uh-huh. Y aquí un punto también importante, hay que tener mucho cuidado de que la persona, porque hemos oído comentarios de que las mujeres muchas veces, es decir, las empresas piensan que ahora con esto las empresas ya no van a querer contratar a mujeres. ¿Por qué? Porque les está causando muchos problemas o les causaría muchos problemas con su personal. Y quiero comentarles, sí hay que establecer, creo que todavía se puede avanzar mucho con estos temas y tratar de que realmente se adecúen a México. ¿Por qué? Como bien les decía, yo por las experiencias de algunas empresas, el tema es de que, por ejemplo, tenemos un equipo de mantenimiento que le da mantenimiento a las máquinas. Y dentro de ese equipo de mantenimiento son mecánicos y existe una mujer que es mecánica. Muy buena. Arregla máquinas, está al nivel de capacidad de los hombres. Pero resulta que obviamente, culturalmente, sabemos que los mecánicos, sin ofender, pero es un tema, se da este tema del machismo, de que yo puedo, de presumir, y empiezan a acechar. ¿Y qué pasa?
pues al final del día, como patrón, a veces te encuentras con una situación complicada de que no lo quisiera comparar así, pero para que lo entiendan mejor, sacas a una fruta pues que te está echando a perder a los demás. Y no es porque eche a perder, no quiero llegar a ser brusco, sino es simplemente estoy trayendo cómo piensan las personas que están invirtiendo en un negocio y prefieren sacar a una persona, aunque sea víctima, aunque tenga la razón, sacarla para que los demás sigan trabajando. Entonces, sí pudiera llegar a ser una desventaja para las mujeres a la hora de contratarse, porque yo creo que el gobierno también debería de tomar en cuenta estas situaciones y blindar o crear situaciones que sean justas para ambas partes y que no incentivar a que los patrones no las contraten por todos los problemas que les podrían contraer en su negocio. Tocaste un tema importante, o sea, este tipo de cuestiones no solo es en parejas, también es a nivel personal y laboral, ¿no? Eso del acecho de ¿y qué estás haciendo? ¿No? Y no brindarles un celular, por ejemplo, personal y uno laboral, ¿no? Porque tienes a tus clientes en tu celular personal. Y llega el momento en que pues ya terminó tu jornada y los clientes te siguen escribiendo. Y lo digo a niveles empresas, ¿no? O sea, no a nivel de nosotros, sino de, es que este celular es mío, patrón. Tú tienes que brindarme una herramienta para que los clientes no me estén acechando, no estén viendo mis estados, no estén viendo mi vida personal, porque yo tengo una vida saliendo de trabajo. Y esa es una obligación también a nivel laboral de las personas que te tienen que entregar una herramienta para que separes lo personal de lo profesional. Y es importante, otra vez vuelvo a lo mismo, esta ley también nos defiende a nosotros. ¿Por qué? Porque también podemos ser acechados, también las mujeres u otro hombre nos puede acechar y estoquear. Entonces, también nos ayuda a nosotros. Y también, para pasar a la siguiente, porque son bastantes leyes las que tenemos, todas estas leyes tienen pena corporal. Por ejemplo, esta puede decirte hasta de 1 a 4 años de cárcel por estar acechando a una persona. Uh-huh. Sí, y fíjense que la ley que vamos a comentar a continuación, pues tiene que ver con las consecuencias. Ley Monzón, patria potestad del feminicida. El caso que la originó Cecilia Monzón Pérez, abogada penalista y activista especializada en perspectiva de género, fue asesinada el 21 de mayo del 2022. Iba en su auto cuando desde una motocicleta le dispararon. El autor intelectual fue Javier, padre del hijo de Cecilia, contra quien ella mantenía un proceso legal por incumplimiento de pensión alimenticia. El mismo hombre que ordenó su muerte intentó después ejercer sus derechos de patria potestad sobre el hijo de ambos. Pues ya es mucho cinismo, ¿no? O sea, está cabrón. Aquí habría que analizar, sí, obviamente si tú realizas un homicidio, aunque lo hayas pensado, lo hayas mandado a hacer o lo hayas realizado, obviamente desde ahí ya eres una persona que deberías estar en la cárcel. Uh-huh. Y por consecuencia, no deberías de tener ningún derecho sobre el hijo. Y más que nada pensando en el interés superior del menor. Claro. ¿Qué le estarías tú otorgando al hijo o a ese niño, a ese menor de edad, de seguir los pasos de una persona que comete crímenes? Uh-huh. Pues estarías cayendo en la otra ley, ¿no? En el otro delito, como el hijo que le ayudó a echarle ácido a la pareja del papá. Sí, claro. ¿De qué estás inculcando? ¿Qué valores estás inculcando en tus hijos, ¿no? Como para llegar a ser un homicida o alguien que atente contra la vida de otra persona. No debes de de dar la educación a un hijo. Es que no tienes tú ni siquiera la educación que les vas a aportar a los demás. Si tú no tienes la capacidad de pensar de una manera sana. Y fíjense que la ley que sigue viene, no sé si quieras acotar algo más, Héctor. No, esta tampoco, esta también no solamente ampara a las mujeres, también ampara al hombre, aunque estemos hablando del feminicida, o sea, si la mujer también mata al marido, pues obviamente ella tampoco podría ejercer los derechos con sus hijos. Bote también. También, esta es pareja también. Y fíjense que ahora de la ley que vamos a hablar tiene que ver con el entorno de la persona que cometió el crimen. Y hablamos de la ley Monse. Encubrimiento familiar. El caso que la originó Montserrat Bentimes Roldán, 20 años, estudiante veracruzana, fue golpeada brutalmente por su novio Marlon Botas en 2021. Fracturas en cráneo,
cuello y brazo. Marlon llamó a sus padres, Diana Elizabeth y Jorge Ignacio, quienes la llevaron a un hospital privado. La abandonaron ahí sin avisar a su familia ni a las autoridades y pues ayudaron a su hijo a escapar. Montse murió 3 días después. Los padres fueron procesados solo por la omisión de auxilio, delito menor que los dejó en libertad. Marlon estuvo prófugo más de 1 año. Y esto ya sí o sí tenía que pasar, porque no es la primera vez que escuchamos de un caso de encubrimiento de un familiar. Mucho se habla, por ejemplo, de que en México tenemos esta cultura de la familia muégano y que yo por ti, por mi hijo, lo saco del país y hasta yo me echaría la culpa, ¿no? Pero aguas, piénselo, porque esta te puede llevar a la cárcel hasta de 1 hasta 8 años de cárcel por estar encubriendo a un familiar tuyo. Esto es peligroso. Claro que es peligroso y parte también de la situación que comentábamos, cultural y de ser responsables a tus hijos. Y a veces yo considero que los padres, cuando sobreprotegen a los hijos o los quieren cuidar de más, cometen hasta este tipo de problemas. En lugar de hacerlos responsables, hasta te vuelves partícipe. Sí, inculcar los valores familiares, ¿no? O sea, hay casos de encubrimiento y también hay casos de padres que dicen, pues aunque sea mi hijo, si él cometió un delito o cometió una falta, pues tiene que pagar. Así sea mi hijo, y lo ame con toda mi alma. O sea, también es un reflejo de lo que yo le enseñé cuando era joven. Porque es lo que tú le muestras a tus hijos. O sea, tú le tienes que poner límites a tus hijos y decirles, todo tiene un límite. No todo es legal. O sea, no porque el hecho de que tú lo quieras hacer, lo puedes hacer. Claro. O sea, tú puedes hacer lo que quieras mientras no dañes a alguien más. Mientras no afecte su integridad, tú eres libre de hacer lo que quieras. No, pero ya va desde la base familiar para que no tengas que llegar a este tipo de encubrimientos, ¿no? Todo tiene una consecuencia. Y dentro de todo eso es la educación que tú le brindas a tus hijos desde el seno familiar. Fíjate, un caso bien al contrario, ¿no? ¿Se acuerdan de que hubo un caso de que agarraron a un chavito, creo que tenía 18 años, que su novia de 20 años acababa de parir y fueron a tirar el bebé afuera de la casa de una persona? Uh-huh. Que la mamá, al enterarse de todo eso que había pasado, fue y entregó al hijo. Sí, me duele lo que está pasando y esto no está mal. Pero eso no se hace. Pero oye, el tener la fuerza uh-huh. y la moralidad de entregar a tu hijo porque está haciendo algo malo, creo que eso es de aplaudirse. Al contrario, Sensu, tú como padre, como hermano, como quien sea, familiar de una persona que sabes que cometió un delito y tú todavía lo estás encubriendo, pues ahí sí ya estás muy grave. Y no nos vamos muy lejos. ¿Se acuerdan del caso de Cumbres? De Nuevo León. Sí, que el hermano se iba a fugar con el que ahorita está en la cárcel. Uh-huh. Bueno, creo que los dos están en la cárcel por encubrimiento, justo. Con Santoy, ¿no? Con Santoy Riveroy. Y bueno, vamos a pasar a otra ley que también está muy interesante. Ley Alina. Legítima defensa con perspectiva de género. El caso que la originó, Alina Narciso Tehuaxtle, policía municipal de Tijuana, convivía con su pareja Luis Rodrigo Juárez Arellanes, también policía. El 12 de diciembre de 2019, Rodrigo la agredió, la asfixió y la amenazó con un arma de fuego. En el forcejeo, Alina tomó el arma y le disparó, causando su muerte. Actuó en defensa propia. Sin embargo, el juez no lo consideró así. Fue sentenciada a 45 años de prisión por homicidio. Después de 3 años presa, en mayo de 2023, un tribunal revocó la sentencia al reconocer que hubo violencia de género y que actuó en legítima defensa. Yo creo que esta es de las más polémicas que hay. ¿Por qué? Porque mucho hemos escuchado en redes sociales que prácticamente les están aportando a las mujeres la licencia para matar hombres. Pero a mí me gustaría tocar algo muy específico. Habla de la legítima defensa. De por sí en México no es tan fácil probar esta parte de la legítima defensa. O sea, es complicado. No cualquiera puede aprobar esta parte de la legítima defensa. Pero una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es el acecho público. Fíjate qué interesante, porque de por sí ya existía la legítima defensa. Uh-huh. Y puede, cuando cometes un homicidio, puede haber agravantes o puede haber elementos que lo hagan más laxo. Aquí el tema es de que este delito de homicidio que se puede realizar por una mujer
el juez lo tiene que analizar desde una perspectiva de género. ¿A qué vamos? En las pruebas, cuando es una legítima defensa normal, pues los elementos de prueba van dirigidos a atenuar esa sanción por defenderte de una situación compleja. Es decir, si una persona te está dando de golpes y tú en esos golpes te defiendes y lo matas de un golpe, se disminuye la sanción. Pero si tú empleas otra herramienta para defenderte de esa persona, entonces ya tienes una ventaja sobre él. Ahora, cuando analizan desde la perspectiva de género, ya no analizan esos medios. Lo que analizan es si efectivamente, como el hombre tiene una mayor fuerza sobre la mujer, y dependiendo de, ya aquí entonces se tendría que probar toda la violencia que tuviste, todos los antecedentes que comprueben que tú estabas, o como mujer tenías una violencia, ya va enfocado entonces al género, y entonces es ahí cuando la perspectiva del juez cambia. Esa sería la diferencia. La perspectiva con lo que el juez va a sancionar ya no va a ser por un tema de defensa legítima como tal, sino un tema de defensa con perspectiva de género, porque fuiste mujer, porque fuiste violentada, porque existen antecedentes de esa violencia. No, y por el simple hecho de que como hombre tienes más fuerza. Tienes más fuerza, tienes más poder, a lo mejor hasta, no solamente es de fuerza de corporal, o sea, a lo mejor es violencia económica, violencia doméstica, o sea, psicológica, y llevas a la mujer a un punto en el que o defiendes su vida o la matas. Y obviamente, por ser una ley que se va a dictar por perspectiva de género, esta sí únicamente la ampara a las mujeres. Claro. Y vamos a ver otra ley que tiene también que ver con la violencia y entre esposos. Ley vicaria. La más silenciosa y la más cotidiana. El concepto antes que la ley. El término fue acuñado en 2012 por Sonia Vaccaro, psicóloga clínica y perita judicial española. La violencia contra la madre que se ejerce sobre las hijas e hijos con la intención de dañarla por interpósita persona. La palabra clave es vicario, alguien que actúa en lugar de otro. Aquí, los hijos son usados como arma en lugar de la madre. En términos simples, el agresor ya no puede lastimar directamente a la mujer porque se separaron, porque hay una orden de protección, porque ella se alejó. Entonces, la lastima a través de lo que más le duele. Sus hijos. Sí, como tú dices, ¿no? O sea, sí es una de las leyes que ya es silenciosa, que es la más común porque es muy normal. Sí, las condicionantes de si no me das dinero no te puedo dejar ver a tus hijos. Si no me das dinero, no te mando un audio con tu hijo saludándote. O sea, sí es como que el uso de los hijos para hacerle daño al papá, ¿no? Ahora, también hay que entender cuáles son las formalidades que se le tiene que dar para que se tipifique esta ley. Por ejemplo, que sustraiga a los menores, que hable mal de la otra persona, que oculte, que no se los preste, que no los deje ver, que interponga algún medio para que no puedan verlos ni siquiera en la escuela, ejerce violencia económica, que no le da el suficiente dinero o que solamente le da lo justo y lo necesario, y si hay algún caso fortuito, pues ya, o sea, yo ya cumplí y ya no te puedo apoyar más. O sea, sí hay ciertas cosas que van a tipificar que caigas en este tipo penal. Sí, fíjate que un tema que me llamó mucho la atención fue cuando a veces la mujer quería sacar a Disney o a sacar del país a los hijos y el padre ejercía violencia no otorgándoles ese permiso. Y ahorita también la corte, hay un criterio por ahí en el cual señala que precisamente fijados en el interés de los menores, que si son, claro, que si son temas deportivos, culturales o recreativos, ya el padre no le puede negar el permiso de salir del país. Y si no se lo quiere dar, para eso existen también los tribunales, para otorgarle ese permiso a los menores y puedan salir con uno de los padres del país. Está interesantísimo. Sí, porque los menores son los menos culpables de la relación que tienen sus padres y son los más afectados, ¿no? Claro. No, pero fíjate, estas leyes se están haciendo para darle visibilidad a eventos o situaciones
que normalmente pasaban, pero que nadie estaba tomando en cuenta. Y ahora, también es por presión política o por presión de los medios o por presión de la sociedad. Ahorita que hablabas de ese caso en específico, salió en las noticias que una diputada estaba... Ahora estas leyes ya son leyes, ya está, ¿no? Pero estaba viendo en las noticias que posiblemente salga la ley Casu por este tema. Porque, por ejemplo, en este caso, Cristian Nodal no quería dejar viajar a su hija, porque, pues digo, ellos saben sus motivos. Entonces, una legisladora mexicana quiere sacar esta famosa ley Casu en donde si la mujer lo requiere y lo necesita y tiene los recursos para poder sacar a sus hijos del país a un viaje cultural, familiar, bla, 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 lo puede hacer sin la necesidad de que en este caso la contraparte otorgue o no otorgue el permiso. Bueno, y con esto concluimos el episodio. No sé si tengan sus últimas intervenciones ya para concluir. Pues mi última intervención sería, vayan a terapia, pero no para que tú seas el malo o porque tú eres el malo. Sería bueno que fueras a terapia para que tú empieces a ver cuál es el tipo de persona con las que te estás desenvolviendo. Creo que eso es importante. Y aparte es deducible de impuestos también. ¿Ya puedo? ¿Ya puedo dar mi conclusión? Ya, dale. Yo secundo tu conclusión. Hay que cuidar nuestra salud mental. Hay que revisar muy bien, como dicen los Simpson, quitar unas cucarachas de la cabeza para que no caigamos en... O sea, no es el reflejo de todo lo que decimos, ¿no? Que es un tema que tomamos con mucho respeto, pero sí hay que ver bien cómo estamos a nivel mental. Bueno, yo concluyo comentando que no hay que naturalizar estos temas. Que esto nos sirva de guía para saber qué es bien y qué es mal, no guiarnos por la cultura que nos han enseñado siempre, sino que hay que analizar estas nuevas ideologías que son buenas, pero que tenemos ese conflicto porque nos han enseñado a hacer de una forma distinta. Y bueno, amigos, este fue un episodio más. Síganos en nuestras redes, denle like, pongan sus comentarios y nos dio mucho gusto platicar.